Muy buenas tardes a todos los televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro noticiero del mediodía, Movimiento de Análisis Filosófico de Ética Reconocida. El día de hoy se ha suscitado el caso de Damaris. Veamos el segmento. Gracias a estas imágenes que se pudo comprobar que un hombre, hasta entonces desconocido, había estado esperando por varios minutos en el cruce de las avenidas antes señaladas al lado de un vehículo azul estacionado con la puerta delantera abierta, lo cual demostró que el crimen había sido premeditado. Caminó hacia la avenida, regresó a los pocos minutos con la víctima en brazos, la colocó en el asiento trasero, subió al vehículo y lo encendió, pero justo cuando arrancó, llegó la tía, observó lo que había sucedido y regresó corriendo por donde había venido. La menor que se ve en los videos es a quien secuestré mi carro y la llevé hasta mi dormitorio. Y es ahí donde en el acto sexual la filmé con mi celular. Es un caso indignante que demuestra que en muchos aspectos de nuestra sociedad aún no se ha internalizado conceptos importantes para el bienestar. Judith Butler, una filósofa judeo-estadounidense, ha realizado diversos aportes a la ética, como en su libro Marcos de Guerra, donde presenta la vulnerabilidad del cuerpo en un contexto de guerra. Aún así, el concepto que Butler presenta puede aplicarse en este caso, ya que presenta este concepto alegando que el cuerpo cede a la acción y a las fuerzas sociales, lo que lo hace vulnerable. Esto quiere decir que el cuerpo no es solo donde uno se desarrolla socialmente, sino que responde al mundo exterior. Por supuesto, un daño en el cuerpo tiene la posibilidad de suceder, lo cual nos dice que nuestros cuerpos no son invulnerables. En el caso de Damaris, es posible notar la vulnerabilidad de la niña. Esto puede evidenciarse cuando la niña es ultrajada por el hombre y su cuerpo es dañado, poniendo en segundo plano, pero no menos importante, el daño psicológico causado, ya que la encontraron en estado de shock al momento de su rescate, lo cual es completamente perturbador. Por otro lado, a pesar de la situación, es posible ver la vulnerabilidad paralela del agresor, lo cual es evidente al momento de las intenciones de la comunidad de querer dañarlo, porque hasta quisieron quemar su casa. Si no fuera vulnerable, ¿por qué querría dañarlo? Esta vulnerabilidad puede ser confirmada al momento de introducir el hecho de que el hombre fue encontrado ahorcado en su celda. A continuación, tenemos invitados especiales para el análisis de este caso. Dígame, doctora González, ¿crees que el concepto de vulnerabilidad del cuerpo que acabo de explicar desde los conceptos de Butler justifica la violencia cometida hacia Damaris? Bueno, Audrey, contestando tu respuesta. Primero debemos de reconocer que somos dependientes de los otros, lo cual muestra nuestra propia vulnerabilidad. Sin embargo, también presenta que existe una vulnerabilidad sobre la acción de los otros. Debemos de ser conscientes que estamos expuestos al daño que nos podrían hacer los demás. No obstante, a pesar de que reconozcamos la vulnerabilidad del cuerpo, es imposible justificar ciertos casos de vulneración que no tienen razón de ser, ya que el daño a los otros es permanente y muy doloroso de aportar para la persona que es dañada, como en el caso de Damaris, porque a pesar de reconocer la vulnerabilidad del agresor, no puede ser justificado su accionar, ya que la afección que se realiza contra la menor es un trauma el cual ella afrontaría por muchos años o quizás toda su vida con consecuencias físicas, psicológicas y demás. Además de que la vulnerabilidad de Damaris se encontraba más expuesta en sociedad. Primero, porque al ser una niña de 3 años, aún no es consciente del daño que otras personas le pueden causar. Segundo, porque ella es dependiente de los demás en su mayoría, por el constante cuidado y protección que se le debería tener a la pequeña. Esta mayor vulnerabilidad fue utilizada por su agresor para cometer un acto tan inhumano contra Damaris, donde no podemos justificar esta violencia de Juan, el agresor, hacia la menor, por la vulnerabilidad que el mismo sujeto presenta. Entiendo. ¿Cree que de alguna manera se pudo evitar la agresión sexual contra la menor en cuestión? Bueno, Audrey, la segunda pregunta que me hiciste es muy buena, en verdad. Como ya lo mencioné antes, esta violencia no puede ser justificada de ninguna manera porque es un acto que no tiene fundamentos para realizarlo y es repudiable. También está el hecho de que de alguna manera sí se puede evitar gracias a la culpa como sentido de supervivencia, ya que Butler nos menciona que esta culpa cuenta el proceso por el cual la persona dañada tiene que afrontar. Cuenta este proceso
de la persona dañada, donde desde ese momento se inicia una reflexión y moralización que impide realizar actos que afectan la integridad de las personas en sentido de supervivencia. En otras palabras, soy consciente del daño que causa un acto en una persona, soy consciente del daño que le causa, entonces no quiero que me suceda. Por ende, no lo hago con otras personas. Entonces, allí estamos hablando de una responsabilidad social. Sin embargo, el agresor de Damaris no tuvo este sentido de culpabilidad para evitar la acción que cometió contra la menor, a pesar de que seguramente conocer las consecuencias de un abuso sexual. Ante ello, en el caso hipotético de que Juan hubiese tenido esta conciencia de culpabilidad sobre el abuso sexual, no existirían las consecuencias que dejó para Damaris. Para ello, es importante tener en cuenta la culpabilidad sobre casos que dañan a los demás para no destruirlos y dañarlos, como en el caso de la menor de edad Damaris. Y dígame, doctor Echegaray, ¿cómo ve el tema del entorno social de Damaris, de los vecinos queriendo tomar la justicia por sus propias manos? ¿Cómo cree que afecta la injusticia estructural tanto social como de género? Y además, tomando en cuenta la relación patriarcal de nuestros núcleos familiares en esta y en otras familias. Gracias, Audrey, por la pregunta y la inquietud acerca del tema que estamos detallando. Yo quisiera agregar una parte importante acerca de las injusticias, la injusticia de género y las injusticias en el nivel social. Acá podemos llamar a colación el texto que hemos leído de Sonia Reverter, donde habla acerca de la perspectiva del género y el feminismo, ¿no? Damaris considero que representa muchos casos de niñas, de mujeres que han sido violentadas. Y para la mujer, a lo largo de la historia, ha sido una etapa de construcción de su sexo y su género a pasos muy lentos, ¿no? No sé, como dice en el texto, no se toma importancia a la mujer o la filosofía de la mujer o el derecho a la igualdad de la mujer hasta recién en la Ilustración y después con los derechos de los votos de las mujeres. Pero en esa época avanzaron bastante, pero ya para esta época es insuficiente ese tema, ¿no? Y ahí hay un tema de que se busca el tema de la lucha por la igualdad y las diferencias, pero en la igualdad menciona que la idea no es que sean igual al tema del género masculino o los hombres, ¿no? Sino que en base a eso pueda tener una diversificación y diferenciación. Porque si no, en todo caso, sería la misma parte patriarcal, ¿no? Donde básicamente la mujer está sujeta a, al poder del hombre, eso son siempre las estructuras de poder, donde siempre está oprimida, donde no hay acceso igualitario al trabajo, a la economía y básicamente a todo aspecto social. Entonces, en toda esta época el feminismo, básicamente, y a través del futuro ya no hay como un tema de feminismo, sino diferentes variantes. Pero la idea es que en base a esto, las mujeres básicamente rompan con ese tema de opresión, de, de ser parte o del padre cuando es niña, o del adulto, del esposo cuando es casado, los hijos cuando son grandes también, ¿no? Y, y ahí se demuestran muchas partes de nuestro entorno acerca de cómo es la figura de la patriarcal. Por eso ahí también relacionamos el tema con Merino, donde también explica el tema de las injusticias, ¿no? Cómo la sociedad y los grupos eh, en una forma u otra normalizan ciertas actitudes y ciertas tendencias, ¿no? Yo me pregunto en el caso de Damaris, ¿cuánto de toda esta población que estaba enajenada, que estaba, ¿cómo se dice? Estaba de una forma u otra disgustada por la violación, ¿cuánto de estos
no exactamente han practicado temas de violación, pero cuántos de estos practican o tienen, ¿no? Actitudes de opresión hacia la mujer en general, ¿no? Eh, como estos temas a veces no se comparten o publican y solamente quedan en el ámbito familiar, entonces no se conoce, pero estas hombres, mujeres, cuando sufren a violencia física, psicológica, el tema de que los hombres se trabajan, las mujeres no, y también el tema de la estructura nuclear de Damaris, ¿no? ¿Cómo es la relación de sus papás entre ellos, con la niña, y cuál va a ser el futuro? Porque sí hay una parte de cirugía, parte médica que ha sido, pero la parte psicológica es importante para ver cómo crece, cómo se desarrolla en este ambiente. También el tema del culpable, ¿no? Sabemos que hay un culpable que, bueno, ya ha tomado la justicia por sus manos, se suicidó, pero de también ese grupo que estaba protestando y que estaba haciendo la, la, la rebelión o la queja, la justicia por sus manos, ¿cuántos han compartido de una forma indirecta alguna conversación, alguna broma, algún tema con, con el, con el culpable, ¿no? No que sean responsables, pero de una forma u otra indirectamente comparten algo. Entonces, todo eso me parece que se relaciona para que en el futuro más casos de hambre principalmente no ocurran, ¿no? Y básicamente, específicamente con el ataque contra la mujer, por su sexo, por su género, por su comportamiento, y por todos los temas que luchan para hacer diferenciarse, ¿no? Diferenciarse en el sentido de que se reconoce de que hay diferentes personalidades, temas, y, y que eso es lo que realmente tiene que priorizar. Y una forma u otra cambiar un poco la historia para ver nuevas actitudes, nuevos temas de que a futuro para relacionar el tema de la mujer en general, ¿no? Damaris es un caso de que tenemos que tener en cuenta, pero hay muchos casos que se cuentan, que no se comentan, que también sufren el mismo daño. ¿Y usted, doctor Palomino, qué comprende sobre la actitud de este agresor a nivel ético? Y también, ¿qué solución daría para erradicar este problema? Bueno, en este caso podemos apreciar una completa falta de la virtud ética por parte del agresor Juan Antonio Enríquez García. Él, al igual que otros agresores de su mismo tipo, carece de esta virtud, ya que, bueno, en este caso podemos apreciar una completa falta de la virtud ética por parte del agresor Juan Antonio Enríquez García. Él, al igual que otros agresores de su mismo tipo, carecen de esta virtud, la cual, como indicó Aristóteles, se aprende mediante la práctica y el hábito de estas. Según las declaraciones hechas por él acerca de sus actos, él indicó que se encontraba bajo los efectos del alcohol en aquel momento, así dando a entender que, según su punto de vista, sus acciones se justifican por su estado de ebriedad. Esto denota una completa falta de ética por parte del agresor, ya que por un lado ignora completamente el dolor que puede llegar a sufrir su víctima, y por otro lado asume al estado de ebriedad como suficiente para justificar sus acciones en esta agresión sexual. Esa idea misma nos lleva a la idea de Judith Butler con respecto a la precariedad. Ella en sus ideas nos explica que todas las personas somos dependientes de otras, y de esta forma podemos sufrir por el daño que nos causan, así siendo vulnerables o precarios. Aplicando eh, las ideas de Butler, en este caso de Juan Antonio Enríquez García, se entiende que este agresor entendió erróneamente este concepto, ya que si bien entendió a Damaris como un ser vulnerable, lo entendió en el sentido de que ella era mucho más vulnerable que otras mujeres que él podría violentar, siendo esto condicionado por las injusticias estructurales presentes en la sociedad. Asimismo, se entiende que este agresor no entendió correctamente este concepto para él mismo, ya que realizó sus acciones considerando las posibles consecuencias que él podría sufrir, siendo su estancia en la cárcel y su posterior suicidio, así ignorando su propia precariedad. De esta forma, yo considero que la solución para este problema sería que nosotros como sociedad entendamos que nuestro trabajo es concientizar a las personas desde temprana edad para evitar que esas prácticas se repliquen. Se debe enseñar a las personas que
Todos somos vulnerables independientemente de nuestra etnia, religión, sexo, orientación sexual, condición económica, etc. Y finalmente, se debe impartir la enseñanza correctamente para evitar de que se entienda que estos agresores entiendan que las personas son más vulnerables que otros. Se debe entender que todos somos igual de vulnerables que los demás. Para finalizar el programa, les invitamos a analizar los conceptos presentados, como la vulnerabilidad del cuerpo, como una forma de concientizar que todos los cuerpos humanos pueden ser dañados. A pesar de ello, está más allá de nuestro control evitar su daño. Además, no podemos justificar la violencia sexual mediante el concepto de vulnerabilidad del hombre, puesto que, como mencionamos antes, es un daño irreparable para la víctima. Sin embargo, podemos concientizarnos sobre las distintas acciones que dañan a los demás para hacer uso de la conciencia de la culpa como acto de supervivencia para evitar el daño de los demás y el de nosotros mismos. Además, casos como el de Damaris esperamos que en realidad no vuelvan a suceder en el futuro, pero eso solo se logrará cuando se pueda cambiar el molde de la justicia estructural regida por el contexto social en el que nos rodeamos y en el que compartimos como comunidad. Hemos visto el valor que tiene la práctica de la virtud ética en el sentido de asumir nuestras responsabilidades. También que entender la precariedad de cada persona es muy importante para evitar el daño hacia los demás y otros. La solución que presenta el doctor Palomino invita a todos los televidentes a tener esperanza, a pesar de las circunstancias de Damaris y de todo lo que pueda pasar, ya que la precariedad nos lleva a tener una responsabilidad humana compartida. ¿Estás listo para ser parte del cambio?